Hola a todos, bienvenidos a FAgro Punto de Encuentro. Soy Mercedes Salas y este es el espacio que FAgro ha creado en el Mapa Podcast para reunirnos si te interesan las cosas del comer, para debatir desde la sensatez, conocer todos los puntos de vista de la cadena de valor y trabajar juntos por un sistema alimentario más sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos asuntos para debatir, puedes escribirnos a redaccion@fagro.com y nos encantará escucharte. Hoy volvemos a hablar de pesca. Seguimos con nuestra serie especial sobre la flota atunera. Y en esta ocasión vamos a hablar de ciencia, del papel de los científicos, de la innovación y de nuevas tecnologías para conseguir una pesca más sostenible. Estoy encantada de presentar a los tres invitados de hoy, expertos en una materia fascinante para mí, la biología marina. Tres perfiles científicos diferentes, vinculados todos a la flota del atún. Me acompañan Miguel Herrera, gerente adjunto de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores, OPAGAC. Hola Miguel, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Isadora Moniz, directora de proyectos de OPAGAC. Hola, ¿qué tal? Hola, Isadora. Y Catrín Gavira, directora de Ciencia y Sostenibilidad de SATLink. ¿Qué tal, Catrín? Hola, buenas tardes. Hola, gracias a todos. Y lo dicho, tres perfiles, tres formas de abordar el trabajo científico en la pesca del atún, que como hemos venido destacando en esta serie, tiene una importancia global. Recordamos que 1 de cada 5 euros que se obtienen en el mundo por la pesca es por atún. De hecho, la ONU fijó un Día Mundial del Atún, el 2 de mayo. Voy a recordar otras cifras también referentes a esta flota porque hablamos del atún tropical, el que va a las latas. La flota atunera española asociada a OPAGAC agrupa a 47 buques de la modalidad de cerco y 9 empresas armadoras. España y Francia capturan el 10% de la pesca mundial de atunes tropicales. Esta flota genera en España 2.500 empleos a bordo y 20.000 indirectos. España es el primer país atunero de Europa y el segundo productor mundial de conservas. Bueno, pues vamos a empezar nuestra conversación sobre la importancia de la ciencia en esta flota. Vamos a empezar con Miguel, que nos va a contar el papel de los científicos en la gestión internacional, en la regulación de las organizaciones regionales de pesca. ¿Qué son estas organizaciones? Vamos a recordar nuestro primer episodio en el que nos contestó esta pregunta el director gerente de OPAGAC, Julio Morón. Son los grupos de países que están interesados en esa pesca y esos países se ponen de acuerdo en unas reglas. Y la gestión pesquera se basa en interpretar la información científica que dan del estado de los recursos y adaptar las medidas de gestión para mantener esos recursos en buen estado. Miguel, ¿cuáles son las organizaciones regionales de pesca que afectan al atún y cuál es el papel de la información científica del que habla Julio? Bueno, pues hay 5 organizaciones internacionales de pesca en el mundo que se dedican al atún. 4 de ellas nos afectan directamente a nuestra flota porque entre las especies que bajo su mandato están los túnidos tropicales, que son las especies objetivo de la flota de OPAGAC, y luego hay una quinta que se dedica a una sola especie, que es el atún rojo del sur, que es muy específica para esa especie, una especie muy lucrativa evidentemente y que requiere el hecho de que exista una sola organización para ella. De las otras 4 hay una que se dedica a las especies en el océano Atlántico. Como todos sabéis, los túnidos son especies altamente migratorias, con lo cual pues andan un poco por todos los sitios en el mar. Otra en el Océano Índico, que es la Comisión de Atún del Océano Índico. La del Atlántico se llama ICAT y es pues la Comisión Internacional de Atún del Atlántico. Y luego el Pacífico es un océano inmenso, hay 2. Se han separado un poco los stock, en parte por motivos biológicos y en parte por motivos políticos, y están separadas en este y oeste las comisiones. Sí, quería preguntarte en qué estado está la pesca mundial y los recursos mundiales de atún. Pues está en un estado saludable. Yo creo que aquí hay que hacer quizás la distinción entre los túnidos tropicales o especies objetivo de estas comisiones y quizás las especies
que se capturan asociadas a estos túnidos. Los últimos estudios que hay por ahí, hay uno muy reciente que mira un poco la trayectoria de la gestión pesquera en estos organismos, y hemos ido desde un estado en los túnidos bastante negativo pues al 85% en términos de capturas, más o menos, de especies en buen estado. ¿Qué pasa? Que las pesquerías tienen impactos sobre otras especies también, y en ese sentido es donde pues todavía faltan cosas que hacer en los organismos, ¿no? Están incorporando poco a poco otros instrumentos para gestionar mejor estas especies, pero ahí es donde hay que insistir un poquito más. Sí. En las pesquerías de interés para la flota española, ¿sería ese 85% el que está en buen estado, lo dirías? Sí, estamos hablando de los 5 especies de túnidos principales. En nuestro caso pescamos 3 que representan más de 5 millones de capturas de toneladas, 5 millones de toneladas de captura anuales, y de esas 5 millones, pues digamos que más de 4 millones de capturas son de stocks que están bien gestionados y en buen estado. El hecho de que el otro millón sea de otro tipo de stocks no quiere decir que no estén bajo gestión. Sí lo están, pero hay que hacer mejoras al respecto. Sí. Hablabas de política porque las organizaciones regionales de pesca, lo contaba también Julio Morón, están formadas por gobiernos. ¿Y cómo se conjuga esa gestión científica? Porque yo sé que hay unas fórmulas científicas. ¿Y cómo entra eso luego con 70, 80 países negociando capturas? Bueno, pues aquí podemos hablar de dos formas de ver las cosas. Una, digamos, que es la tradicional y es la que se ha venido usando hasta ahora. Es que los países se reúnen, los científicos de esos países se reúnen para determinar el estado de los stocks. Cuando se determina el estado de los stocks, se le pasa el mensaje a los políticos, digamos, en esas comisiones que, como has comentado, son la gente de los estados, los políticos, y entonces se toman decisiones. En esas decisiones no solo entra el Consejo Científico, sino que también entran consideraciones socioeconómicas y otro tipo de cosas. Claro, cada país tiene que ver cómo le puede afectar pues determinados tipos de restricciones a su gente y a sus pescadores, ¿no? Y a su economía, en parte. Entonces, este es la forma tradicional de hacerlo. Yo creo que poco a poco los organismos se han venido dando cuenta de que si se hacen las cosas de esa manera, al final es como la guerra de Asterix y Obelix con los pescados, porque son discusiones muy largas, a veces no se llega a decisiones, y entonces ahora se está intentando implementar sistemas diferentes, que son sistemas que lo que hacen es que con la información hay una discusión anterior. Toda esta discusión de Asterix se tiene antes y se evalúan un poco los riesgos, y lo que ocurre es que desde la información te vas directamente a la gestión, evitando un poco todo ese proceso de discusión. Digamos que son unas herramientas automáticas que puedes determinar a largo plazo cuál es el estado del stock y puedes tomar las decisiones rápidamente teniendo información, sencillamente. Entonces, según puedo interpretar de lo que estás diciendo, se tiende a que en vez de ser la aldea de Asterix, eso se convierta en una organización más operativa, que haya menos negociación a puerta cerrada y que haya más reflejo automático de lo que dicen los biólogos o los científicos. ¿Eso es así? Eso es así, y en principio sí, puedes comparar la aldea de Asterix con la inteligencia artificial, casi. Es como decir, en lugar de pasar tiempo en discutir estas cosas, vamos a ver en qué límites nos podemos mover todos estos países, vamos a utilizar herramientas que hacen esta gestión de los stocks. La gestión de los stocks son modelos matemáticos complejos que lo que hacen es intentar simular cómo puede responder un stock a determinadas cosas. Y estas herramientas lo que hacen es incorporar todo eso, y entonces te dan un poco una perspectiva a largo plazo, lo cual es también fundamental para la industria, porque hay organismos que un año aprueban una cuota, por ejemplo, el año que viene aprueban otra porque su evaluación de stock está diciendo una cosa diferente, y con estos mecanismos pues se da un poco de estabilidad en todos los sentidos y menos nervios en las reuniones de las comisiones y estas cosas.
Si cualquiera que nos estuviera escuchando y que no sea del sector se puede pensar que esto es así de fácil y así de técnico, pero siempre no ha sido así, ¿no? No, y no lo es tampoco ahora. Incluso con esas herramientas, uno se tiene que imaginar muchos intereses en principio. Y bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la comunidad de propietarios de 20 personas de un mismo país que quieren arreglar el ascensor y no se ponen de acuerdo. Pues estos son 50 países en algunos casos. Cada uno dentro del país tiene intereses también diferentes, porque hay diferentes tipos de pesquerías, y al final pues es un tema bastante complejo, evidentemente. Es muy difícil llegar a acuerdos, llegar a decisiones, todos estos procesos. Un ejemplo, la comisión que solo tiene un stock, que es la del atún rojo del sur, tardó 10 años en adoptar el proceso que estoy hablando, y son 3 países, nada más. Con lo cual estuvieron 10 años para aprobar este proceso semiautomático, pero ahora están encantados. ¿Qué pasa? Que requiere mucho tiempo, muchas discusiones. Cuantos más países, más complicado. Al final es teoría de juego. Se juntan grupos de países y al final la cuestión es crear grupos para que al final se pueda llegar a un acuerdo más fácilmente. Y en la comunidad esta de vecinos, que te iba a decir diplomacia del atún, pero has dicho comunidad, yo lo veo más difícil. La comunidad de vecinos, ojo con eso. España y la Unión Europea, ¿qué vecinos serían dentro de la comunidad? La Unión Europea participa en estos organismos como país miembro. Se llama Organismo de Integración Económica o algo así. La Unión Europea no es un país. Pero curiosamente España no participa como tal. España participa dentro de la Unión Europea. Y depende de cómo y dónde se ve de diferentes maneras. Hay organismos que están un poquito polarizados, como está el mundo hoy en día, y hay otros organismos que están menos polarizados. Yo diría que el Pacífico Oeste, por ejemplo, es un organismo donde suele haber bastante entente. Las discusiones no son muy acaloradas. En el Océano Atlántico tampoco parece que la situación esté excesivamente mal, pero tanto en el Océano Índico, especialmente en el Índico, porque hay muchas pesquerías con muchos intereses, y en el Océano Pacífico Central, donde hay un grupo de países muy fuerte, lo cual es lógico, son los países que están allí, todos los países islas, digamos, todas las islas del Pacífico, que tienen un grupo de interés muy, muy importante, pues la Unión Europea tiene un papel bastante menor y con bastante menos influencia. En otros sitios sí tiene más influencia. Sin embargo, sí que es verdad que ha venido, digamos, retrocediendo en estos organismos y cediendo ciertos derechos a los demás. Y eso está perjudicando un poco a la flota, evidentemente, porque al final, cuando tú sacrificas más que tu vecino y cumples mejor que tu vecino, pues no es tan fácil la situación, ¿no? Sí. Y hablamos de la flota, porque estamos hablando de gobiernos científicos, parece que eso es un ente abstracto, pero no lo es. La flota, ¿cómo sigue ese tipo de negociaciones y de una manera más práctica? ¿Cómo le afecta? Bueno, pues nosotros hemos intentado siempre estar integrados en las delegaciones, digamos. Como sabréis probablemente, OPAGAC es una asociación que engloba no solo a flota con bandera española, sino también a flota con otras banderas, con lo cual se hace más complejo, evidentemente, todo este tema. Pero lo que estamos intentando es que participar en estos procesos, pues por ejemplo, yo como representante de OPAGAC pues voy a las reuniones científicas y participo porque esas reuniones son abiertas y cada uno participa en su calidad individual y aporta su experiencia. El papel de la industria en estos organismos es fundamental porque nosotros tenemos la experiencia del que está sobre el terreno y muchas veces se adoptan medidas que son impracticables y hay que avisar, cuidadito que esto que estáis diciendo no se puede hacer. Y luego dentro de la delegación, pues lo que intentamos también es mostrarle a las autoridades el hecho de que las cosas que nos pueden molestar un poco más en términos de implementación, las cosas que son más complicadas, y una cosa muy importante también es mostrarles que se pueden hacer las cosas que nos piden de maneras que a nosotros nos pueden resultar más cómodas y sirven para lo mismo o incluso son mejores. Y para eso está un poco el papel también de nuestra parte que está más dedicada a certificación y esas cosas también. Sí.
Sí, en eso quería insistir porque la flota española, la flota atunera, ha sacado adelante iniciativas para hacer la pesca más sostenible a escala mundial. Y de esas iniciativas quería yo hablar y a eso le quería preguntar a Isadora, ¿cuáles son esas acciones de estos últimos años para que la flota sea más sostenible? Bueno, las acciones avanzan en 3 áreas principales. La primera, fundamental, la que acaba de comentar Miguel, con la participación y con la aportación de datos para un poco para intentar mediar o ayudar la guerra de Asterix y Obelix, ¿no? Pero aportamos datos de la pesca, mucho, por ejemplo, datos de boyas que quizás Kat nos puede explicar un poco después. Otra de las áreas que para nosotros es fundamental y al final es la piedra angular de todo lo que hacemos a nivel medioambiental es el Código de Buenas Prácticas. Como sabéis, es un tema que ya se habló aquí, pero es importante decir que es la base tanto de las certificaciones que tenemos como de una gran parte del trabajo que hacemos. Este código se firmó de manera voluntaria en el 2012 y catalizó varias medidas de gestión y de conservación a nivel de las ORPs. Y los principales objetivos son, por un lado, minimizar el impacto en especies sensibles que pueden ser pescadas de manera incidental en esta pesquería y también el uso responsable de los FADs. Otra cosa fundamental también en este código es que tenemos 100% de cobertura de observadores que permite exactamente medir estos 2 puntos que acabamos de mencionar. Y después, en los últimos años, lo que este código también ha dado origen es a proyectos satélite, le llamamos, que son proyectos que se apoyan básicamente en toda la estructura que tenemos montada con las buenas prácticas y que se basan en, de nuevo, minimizar el impacto sobre el ecosistema, bastante ligado a marcación de especies sensibles, como pueden ser tiburones o mantas, y también el desarrollo de herramientas para facilitar que estas especies sean devolvidas al agua de la manera más segura para la tripulación y de una manera rápida y eficaz. Y una cosa que también nos gustaría decir es que la investigación de especies pelágicas, o sea, de animales que viven en la columna de agua, muchas veces lejos de la costa. ¿Cómo cuál es? Un ejemplo. El tiburón sedoso, por ejemplo, las mantarrayas. Esta investigación es muy cara porque, claro, son animales que viven muy lejos de la costa, son altamente migradores. Y a pesar de que estas interacciones con la pesca se den de manera incidental, al final pueden representar una oportunidad para aprender más sobre estas especies. Entonces, nosotros tenemos estos proyectos de marcado, por ejemplo, justo para aprender más de cuál sería el impacto de la pesquería con estos animales. Y con eso podemos, por ejemplo, marcar con unas marcas satélite y ver qué les pasa después de esta interacción con los barcos, coger muestras biológicas. Y esto es algo que para muchos centros de investigación, universidades, pues muchas veces es un recurso que ellos no pueden tener, porque un crucero de navegación oceánica, por ejemplo, es extremadamente caro y al final yo creo que nosotros podemos aportar datos muy interesantes para la comunidad científica en general. Que en realidad hablas de una aportación privada para la comunidad científica, que eso es muy importante. Tengo 2 preguntas sobre 2 conceptos que has nombrado, porque en F-Agro, en Punto de Encuentro, nos gusta en este podcast acercar a la ciudadanía a conceptos técnicos, al vocabulario técnico relacionado con las cosas del comer. Uno de ellos era los FAD. Los FAD son en inglés las siglas de Fish Aggregating Devices, si no me equivoco, Correcto. que son dispositivos concentradores de peces. Cuéntanos un poco más sobre esos dispositivos y cómo han evolucionado. A ver, hay registros del uso de objetos flotantes desde hace siglos, por ejemplo, en el Mediterráneo y en el Pacífico, si no me equivoco.
por algún motivo que nosotros aún no sabemos exactamente cuál, hay varias especies de peces que se agregan bajo objetos flotantes. Y claro, los pescadores al final han notado este tipo de comportamiento y intentan sacarle partido. Yo diría, hoy en día, cuando hablamos de FADs, hablamos de FADs a la deriva, porque también hay FADs que están anclados. Esta flota utiliza FADs que están a la deriva. Cuando hablamos de FADs hoy en día, hablamos básicamente de objetos artificiales fabricados por el hombre, y que al final, yo creo que siguen, respecto al uso de materiales, yo creo que siguen la tendencia global que tiene la sociedad con el uso de material sintético. Hace 40, 50 años se utilizaba material natural, se empieza a reemplazar por material más durable y ahora se vuelve al natural, se vuelve al biodegradable, que es un poco lo que vemos con la utilización de las bolsas de plástico del súper, que antes, hace 20 años, todo el mundo llevaba las bolsas de plástico, eran gratis en el supermercado, y hoy en día cada uno, o la mayoría, va con sus bolsas de tela. Entonces esos dispositivos ahora son biodegradables en el caso de vuestra flota. Se está trabajando para una transición a lo biodegradable, correcto. Otra pregunta que tenía sobre la presencia de inspectores a bordo. Hace unos días hablaba con una compañera periodista, ¿no?, de este ámbito, y le sorprendía a mucha gente que hay inspectores, biólogos a bordo de vuestros barcos que están en todo momento controlando las capturas. ¿Nos explicas un poco más? Sí, por un lado tenemos el 100% de cobertura de observadores, que se puede hacer tanto de manera física como de manera electrónica. Hay varios barcos de la flota que tienen cámaras a bordo, entre 5 y 7 cámaras a bordo, para poder visualizar varias del barco al mismo tiempo y con eso ver que todo está conforme. Aquí, Miguel, no sé si tienes alguna cosita. Sí, iba a añadir algo. Iba a comentar precisamente, se hace este control, se registra muchísima información, la información acaba evidentemente en las manos de los organismos internacionales, y aquí se genera una paradoja que yo creo que es interesante comentar, que es: cuanta más información hay de una pesquería, más gestión se hace sobre esa pesquería. Y al final, una cosa que venimos notando también nosotros es que somos una pesquería que siempre hemos producido muchísimos datos, la tecnología es alta, con lo cual tenemos esa facilidad de generar información, y hay un pequeño problema en los organismos regionales, que es: como tengo esto, uso esto, y el resto, los desconocidos, los ignoro. Y eso es un problema mayor, porque en principio al final la gestión se concentra, por ejemplo, los FAD, mucha información sobre FAD, muchas regulaciones sobre FAD. Si miramos las regulaciones que están sacando los organismos regionales, continuamente están dándole vueltas al tema del FAD. Y aquí quizás sea bueno recordar que los FAD fueron promovidos por una ONG en el Pacífico, así empezó un poco la cosa, para evitar la pesca que se hacía en su momento, y ahora se sigue haciendo mejor regulada, con delfín. Se hacía una pesca de atún, de bancos de atún asociados a delfines, a bancos de delfines enormes. Había una mortalidad muy grande de los delfines, mucha preocupación. Se promueve la pesca de FADs, se regula la pesca de delfines hasta que llega a un nivel de mortalidad aceptable, y ahora la pesca de FADs es la que está un poco en el foco del problema, en principio. Y al final es una cuestión de gestión, nada más. Y parte de ese problema se genera precisamente por esta riqueza de información. Y ahí es algo donde los organismos deberían de intentar cambiar un poco la forma de hacer las cosas, intentar obtener información de aquellos que no están declarando información hace mucho tiempo y que intencionadamente saben que si no lo hacen es más fácil que no se adopten regulaciones sobre ellos. Sí, me gusta esa apreciación que haces, porque yo alguna vez, en una ocasión he oído, recordamos a nuestros oyentes que el atún es uno de los recursos más regulados de la pesca mundial. Yo recientemente hablé con una persona que trabajaba con las empresas para pesca sostenible y me dijo una frase que me llamó la atención, que decía que ojalá los calamares fueran atunes.
no que es en la apariencia, sino que ojalá en ese grupo de especies hubiera la que había en atunes. Sí. Lo digo una persona de un perfil ecologista. Ya, eso no se lo digas a un atún porque se come el calamar. Si fuera como él, no se lo comería. Claro. Pero sí, es un razonamiento lógico. Los calamares tienen también ciertas ventajas en sus ciclos reproductivos y estas cosas que los hacen también bastante resistentes a la explotación, pero es verdad que yo creo que entre las pesquerías mejor reguladas en el mundo, quizás las más reguladas son las pesquerías de atún. Y de hecho, otra cosa que podría llamar la atención es que vosotros todos estos programas que estáis hablando, algunos los habéis hecho en colaboración con organizaciones ecologistas, ¿es así? Sí, es cierto. Hay ciertas iniciativas. Nosotros hemos trabajado hace mucho tiempo con estas organizaciones y, por poner un ejemplo, los FAD de los que estábamos hablando hace un momento se pueden llegar a perder en ocasiones porque derivan y a veces se pierde el rastro y se pierden. Y nosotros hemos tenido proyectos de cooperación con WWF, con ONGs de países y con otros actores para que se recuperen esos FAD en las costas donde llegan. Hemos tenido cooperación con organismos internacionales también como la FAO en proyectos de monitoreo electrónico. Estamos en contacto con universidades también, con academia, y trabajamos con academia para determinados proyectos y también para formación de alumnos en másteres y otras cosas, pasando un poco la experiencia por aquí y por allí. Pero sí, tenemos mucha cooperación con ONGs y con... he de decir también que hay ONGs que quieren cooperar y que están involucradas en mejorar las cosas y en trabajar con la industria para mejorar las cosas, y a veces vienen con una vara para darnos en la espalda y tenemos que llegar a compromisos. Y también hay ONGs que no quieren trabajar, que lo que quieren es prohibir la pesca y es su único objetivo. Entonces nosotros creemos que una posición más positiva con respecto, al final es una cuestión de gestión y de seguridad alimentaria, con lo cual creemos que la proteína animal que viene del mar es suficientemente importante como para promover que la gestión sea lo mejor posible. Pues hablando de gestión positiva y moderna, ya has dicho control electrónico, aquí le estáis echando el guante a Catherine, porque se han dicho varias cosas: inteligencia artificial, inteligencia de datos. Voy a volver a presentar a Catherine Gavira, que es directora de Ciencia y Sostenibilidad de SATLink, porque quería explicar que SATLink es una empresa de soluciones tecnológicas para la pesca. Sí, así es. De hecho, todos estos sistemas que se han estado hablando, del monitoreo electrónico, o con los FADs mismos, la tecnología ha tenido un papel imprescindible, ¿no? Ha evolucionado mucho lo que es la pesca, gracias en gran parte a la tecnología, que además genera mucha de esa información y muchos de esos datos que luego se usan para la gestión, ¿no? Entonces, bueno, desde SATLink esa ha sido siempre nuestra visión, generar herramientas que facilitan no solo el trabajo de la industria en sí, con optimización de rutas o reducción de tiempo que están en la mar, reducción de huella de carbono, todo este tipo de cosas, sino también incluso a los gestores, que puedan conseguir toda la información que necesitan, porque bueno, sabemos que no puedes proteger lo que no conoces, y sistemas como las cámaras a bordo, o sea, el observador electrónico, han facilitado aumentar la cobertura de observadores muchísimo, además de generar información realmente fiable y verificable para esas ORPs y luego para esos modelos de poblaciones y de stocks que se usan para luego determinar la regulación. Y luego, por la parte de la industria en sí, intentamos ayudarles a que no solo pesquen más, sino que pesquen mejor, que puedan coger lo que quieren coger en cada momento, que tengan esa flexibilidad y esa capacidad de decidir qué es lo que van a capturar en cada momento. Entonces, bueno, Isadora mencionaba, por ejemplo, la captura incidental, pues desarrollamos herramientas para reducir al máximo posible esa captura incidental de especies más pequeñas o las que están a lo mejor en estados más sensibles, utilizando acústica, utilizando información científica y también información biológica. O sea, todo lo que nosotros aportamos, los biólogos aportamos a la tecnología es, por ejemplo, el entender realmente el comportamiento de las especies.
por qué actúan como actúan y cómo podemos guiar así los desarrollos que se hacen en el lado tecnológico, ¿no? Al final, los ingenieros a lo suyo y los biólogos pues ayudamos a guiar y que las soluciones hagan lo que tienen que hacer. Suena muy interesante. Biología aplicada a la inteligencia artificial o de datos. Cuéntanos cuáles son las últimas innovaciones en esta materia, en tecnologías aplicadas a esa pesca inteligente. Vale, pues por ejemplo con los FADs suelen ir con una boya, estos FADs que tiene ecosonda y GPS. Y ese GPS permite monitorizar dónde está el FAD en cada momento y de hecho es lo que permite al barco tener ubicado sus aparejos de pesca, poder ir a recuperarlos y poder planificar bien su trabajo. Además, con la información de ecosonda, simplemente se está muestreando lo que es la columna de agua en torno al FAD y da una estima de cantidad de biomasa debajo de ese FAD. Y esa información va directamente al barco y el barco puede decidir, antes de salir de puerto incluso, tiene ya una idea de a dónde puede ir y dónde puede ser interesante para pescar. Claro, con toda esta información de biomasa que está generando cada boya, pues al barco le viene muy bien, pero estamos hablando de cantidades ingentes de información y procesarla es bastante difícil. Entonces, una de las cosas en las que hemos estado trabajando últimamente es modelos de inteligencia artificial que procesan esa información cruda, entre comillas, de biomasa para no solo dar biomasa, sino una estima de atún, ¿vale? Que esto lo llamamos TUNAI y a través de esos modelos de inteligencia artificial podemos procesar información de todas las boyas que están desplegadas en los océanos. Cada una actúa casi como una estación de muestreo. Está dándote información sobre estas especies pelágicas, como ha dicho Isadora, que son difíciles de estudiar y pues nos está dando una visión realmente inédita sobre lo que está pasando en el océano y nos aporta mucha información sobre pues, comportamiento y nos ayuda a entender más por qué el atún se comporta como se comporta y tener una mejor visión sobre cómo protegerlo, ¿no? O sea, que a ver si te he entendido bien. Esas boyas son como pequeños cerebritos que hay en el océano con los que se obtienen datos y así la flota puede saber dónde hay más atunes y entiendo que se mueve con más sentido para aprovechar mejor su trayecto y rentabilizar a lo mejor el gasto en carburante. Sí, totalmente. De hecho, hay algún estudio por ahí que comprobó que, anteriormente, antes de las boyas, tú salías de puerto y bueno, a lo mejor te basabas en información histórica, sabías dónde había pescado tu padre o dónde había pescado otro barco el año pasado en esa época y te guiabas un poco por esa información para saber a dónde ir o andabas a buscar con miradores y con prismáticos, ¿no? Ahora, gracias a la boya, esa información de cada boya está generando esa estima de atún que el barco puede ver de forma remota, no tiene que estar presente para ver el atún que hay. Entonces ya puede dirigir la búsqueda mucho mejor. Y además ahora, la verdad que en el contexto del cambio climático, esa información es cada vez más valiosa, porque no vale esa información del año pasado, ni la de mi padre, ni esa información que tenían mis abuelos, ¿no? Ya el océano está cambiando y gracias a esta tecnología podemos seguir manteniendo un control o una idea de a dónde ir y cómo trabajar de forma eficiente. ¿Y ese cambio climático geográficamente ha desplazado mucho los bancos de atún? Está cambiando sobre todo las dinámicas del océano. Por ejemplo, a veces el agua es más caliente de lo que era, las corrientes entonces son distintas y eso sí cambia las zonas donde está trabajando la flota. Y a nivel geopolítico ahí yo creo que va a ser un tema muy importante en el futuro porque, por ejemplo, en el Océano Pacífico, donde, como te he comentado antes, la mayor parte de la biomasa del atún está en la parte central y oeste, en las estimaciones de cambio climático son que esa masa de atún podría desplazarse hacia el este, hacia aguas internacionales, cuando ahora en realidad es un recurso muy valioso para las islas del Pacífico. Y hay cierta preocupación al respecto de qué consecuencias puede tener eso en el futuro, con lo cual los modelos están incorporando ese tipo de cosas ahora para evaluar un poco cuáles pueden ser los impactos. Otra de las cosas que ha dicho Kat, que yo creo que es muy importante, es las boyas, aparte de servirle al pescador,
son extremadamente valiosas para la ciencia porque recogen información de lo que se dice biomasa independiente. Aunque las pones en el agua y se mueven por el océano, están recogiendo una información de cantidad. Y esa información de cantidad es lo que se utiliza para hacer las evaluaciones de stock. Es lo que se llama un índice de abundancia. Cuando ves cómo evoluciona eso a lo largo del tiempo, eres capaz de determinar la abundancia del stock. Puedes llegar a aproximar cuál puede ser la abundancia, cómo está cambiando. Es una herramienta fundamental que para determinados stocks, para los que no había evaluaciones en el pasado cuantitativas, ha sido capaz de, a través de la información que se ha recogido y de la participación y la colaboración de la industria en la cesión de información y evidentemente los proveedores, que son los que guardan la información, se ha conseguido que se hagan evaluaciones de stocks que son fundamentales para los más importantes, los stocks de listado, que es la especie más abundante y de más captura. Muchas de ellas se han conseguido evaluar gracias a esta información y yo creo que es importante decirlo. Decías que había estudios del impacto. ¿Hay alguna cuantificación de, por ejemplo, del ahorro de carburante por estas tecnologías? Sí, de hecho, incluso solo por información oceanográfica. O sea, ahora tenemos, desde hace unos años, existen modelos de simulación del océano, de circulación, es decir, de corrientes, viento, olas y demás, que solo eso permite ya una optimización de rutas bastante importante. Ya solamente con eso los barcos tienen mejor idea hacia dónde ir y cómo es la mejor forma de llegar ahí, a lo mejor con la corriente a favor, viento a favor, este tipo de cosas. Y luego con lo que es la boya y la pesca en FAD, sí que hay algunos estudios que compararon lo que es la pesca a banco libre, es decir, solo búsqueda. Tú no sabes exactamente dónde está el atún, sino que simplemente tienes miradores que están buscando según tú navegas por el océano, y cuando ves atún, pues vas y pescas en él, ¿no? Eso es lo que se llama el banco libre, versus lo que es la pesca con FADs, que ya es más dirigida, como hemos dicho, porque tienes la estima incluso antes de salir de puerto. Y hubo un estudio que comparó en el Atlántico el consumo de carburante de barcos que pescaban únicamente a banco libre y mareas que se hicieron únicamente a FADs, y el consumo de los FADs era menos de la mitad que el de banco libre. Además, luego lo que es la maniobra en sí suele tener más éxito la del FAD, entonces no gastas ese carburante en vano tampoco. Quería preguntarle a Miguel, les adelanto ya, sobre el impacto de todo esto que hablamos de los foros internacionales. Acababas de decir que hay preocupación porque se mueven los bancos hacia aguas internacionales. ¿Puedes explicar a nuestros oyentes por qué eso es motivo de preocupación? Es motivo de preocupación en determinados foros. Evidentemente es motivo de alegría cuando un banco viene hacia ti. Ah, vale. Los países que saben o que piensan que eso puede llegar a ocurrir, pues es riqueza futura en principio, pero aquellos que dependen de un recurso pesquero ahora mismo, por ejemplo, muchos de los países del Pacífico o bien tienen flotas o venden derechos en sus aguas de pesca, en sus aguas, para que terceros pesquen en sus aguas. Y esos derechos son lucrativos en parte evidentemente es un negocio que es bueno para las dos partes, para la parte que pesca y para la parte que recibe la cantidad por esa licencia de pesca o ese derecho de pesca. Si ese atún se desplaza a otro lugar, y esto ya ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, años que hay fenómenos oceanográficos muy fuertes como el Niño, ese desplazamiento ya ha ocurrido porque hay una temperatura inusual del agua en un lugar del océano y también en el otro, y el banco de atún se ha desplazado. La proyección que se hace con el calentamiento o con el cambio climático es que puede ocurrir que esa temperatura sea constante en un lugar y deje de serlo en el otro, con lo cual esos bancos de atunes se irían de una zona a otra. Y como digo, los países que están en la zona donde llegan los atunes, pues hacen una fiesta, y los que están donde se van los atunes, pues tienen un problema económico, evidentemente, pueden tenerlo. ¿Y para la flota española esto cómo es? Para la flota española todo tiene impactos, evidentemente, y va a depender mucho de muchas cosas. La flota española tradicionalmente ha operado en los océanos tropicales y subtropicales
de los tres océanos, del Pacífico, del Índico y del Atlántico. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo que sí es cierto que se está viendo un cierto desplazamiento hacia norte y sur de algunos atunes en algunas épocas y pescas importantes donde hace años no había quizás tanta abundancia. La flota depende de acuerdos de pesca en muchos casos. Se pesca atún en aguas internacionales y se pesca en aguas nacionales a través de acuerdos de pesca. Y eso evidentemente pues entran muchos factores. Los factores son si los países están dispuestos a ceder derechos en sus aguas para la pesca, si no lo están, y todo ese tipo de considerandos que es muy difícil de predecir cómo puede afectar. Lo que está claro es que va a afectar, y quizás no sea el problema mayor cómo afecta a la flota, sino cómo puede afectar al recurso, al atún. Es que la biomasa de atún se va a ver afectada por estos fenómenos, es que va a descender, va a disminuir. ¿Qué va a ocurrir con los atunes? Y estas cosas son un poco una incógnita ahora mismo. Los modelos, predecir ese tipo de interacciones entre especies y esas cosas es muy complicado, y habrá que ir viendo. Por eso lo que hablabais de ese esfuerzo en investigación, en mejora de la pesquería, y has mencionado, creo, Isadora, que eso va dentro de vuestros programas de la flota atunera de mejora ambiental, que luego están dentro del programa de etiquetado de atún de pesca responsable. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Tanto del APR, del atún de pesca responsable, como de la certificación MSC, que ahora lo hemos logrado para casi el 80% de la captura de la flota. Y esto obviamente, tanto un modelo como otro, que nosotros lo integramos, porque lo social es tan importante como lo medioambiental, es en ese sentido que van todas nuestras comunicaciones al mercado y a los consumidores. Principalmente reforzando la robustez de estos estándares y de todo lo que se hizo y todo lo que se hace para mantenerlo, porque muchos piensan ya lo tienes y ahora pues ya está. No, da más trabajo mantenerlo que obtenerlo. También se divulga mucho el modelo de buenas prácticas que ya hemos hablado y de sus proyectos, también en foros más especializados con otras pesquerías, otras flotas, porque siempre tienes oportunidad de aprender uno de los demás. Y principalmente apostamos por una comunicación positiva, porque como nos comentó Miguel, al final del total mundial de capturas, hay un porcentaje muy elevado que viene de poblaciones que están en buena condición, y eso, independientemente de quién es tu público objetivo, es la mejor noticia que puedes compartir para dar esa seguridad al consumidor en general de que lo estamos haciendo bien. Sí, o porque hoy en esta ocasión es el día dedicado a la biología, a la sostenibilidad ambiental, pero recordamos a nuestros oyentes que en esta serie sobre la flota atunera hablamos del sello APR, Atún de Pesca Responsable, porque certifica también sostenibilidad laboral y buen trato a las tripulaciones atuneras. Has hablado también de MSC, que en el sector pesquero es el sello más prestigioso de pesca responsable. Y una pregunta recurrente en esta serie de podcasts, Isadora: ¿el consumidor o la consumidora tiene acceso suficiente a estos atunes que llevan ese sello o esa acreditación de pesca responsable? Yo creo que quizás en el mercado más al sur de Europa, como puede ser Portugal y España, estamos tardando un poco más en entrar en el loop de la pesca responsable y sostenible, pero porque también quizás hay un menor poder adquisitivo. Y en el momento en que estamos, pues también dificulta un poco más. Pero yo creo que principalmente con las generaciones más jóvenes hay una mayor preocupación en estos temas y buscan esta información. Otra cosa también es que en una lata de atún, por ejemplo, no te cabe tanta información. Pero yo creo que el mercado poco a poco, quizás de una manera un poco más lenta de lo que nos gustaría a los productores, va creciendo, y ojalá la tendencia se pueda mantener. Entonces hay esperanza en los jóvenes consumidores, en que consuman ese atún de pesca responsable. Hombre, yo creo que sí. Si no tenemos esperanza, pues vamos mal. Muy bien. Pues me gusta que hablemos de jóvenes y de esperanza y de futuro,
porque para terminar os querría hacer una pregunta a los tres sobre futuro, por dónde pasa el futuro de la investigación pesquera, de la biología marina aplicada a la gestión y cuáles son esas fórmulas. Yo voy a volver a Asterix y Obelix. ¿Cuál es esa poción mágica para garantizar la pesca de atún? Empiezo por la parte tecnológica, Catherine. ¿Cuál es el futuro? Bueno, en el futuro yo creo que pasa por los datos. Gracias, como hemos estado diciendo, realmente gracias a la tecnología estamos empezando a generar una cantidad de información a la que nunca nos habíamos enfrentado antes, ¿no? Y ahora, afortunadamente, gracias a la inteligencia artificial, gracias a también la capacidad de computación que estamos empezando a tener, ya podemos empezar a sacarle provecho a toda esa información, ¿no? Antes se trabajaba siempre con los datos de una forma muy aislada, teníamos también poco sobre lo que trabajar, pero bueno, como bien dijo Miguel, pues gracias a los datos de las boyas tenemos estaciones de muestreo en todo el océano, todas generando información continuamente, y eso es muy valioso no solo para la pesca, sino para la comunidad científica. Ahora estamos empezando a generar esa visión completa de no solo lo que pasa con el atún, sino qué pasa en el océano, en los océanos, ¿no? Siempre se dice esto de que sabemos más de la luna que del propio océano, ¿no? Pues es que es así, y eso, yo creo que gracias a la inteligencia artificial, a la colaboración también de la industria junto con la comunidad científica, y bueno, nuestro papel como generador de esa información también es absolutamente crucial, y estamos ante un momento realmente emocionante sobre qué es lo que vamos a conseguir conocer y entender bien el estado de los stocks, el estado de las poblaciones y cómo mejor protegerlos, ¿no? Isadora, ¿qué opinas? ¿Cómo se prepara la flota atunera y qué proyectos tiene para ese futuro? Hombre, yo un poco en la línea de lo que comenta Catherine, tenemos que utilizar la tecnología disponible para optimizar y para pescar de manera más inteligente, sin nunca olvidar obviamente la sostenibilidad de los stocks, y para eso aplicar una visión holística de la gestión pesquera. Nosotros no estamos en silos, no está el atún por un lado, las personas por otro, el ecosistema por otro, no. Principalmente en un contexto de cambio climático hay que compaginar todo muy bien y pensar que somos un sistema, ¿no? Y planes, el principal plan, pues adaptarnos. Porque principalmente porque la sostenibilidad no es una cosa estática, como te decía antes, no es llego a este sello, por ejemplo, y ya está. Pues no, al final nos tenemos que ir cambiando, adaptando y siempre de mano con la investigación. Miguel, hemos hablado de ese enfoque integral, y yo te lo digo, te añado el político, porque empezaste hablando de ordenación mundial y contigo voy a terminar con esa perspectiva. ¿Cuál debe ser la perspectiva de futuro que guíe para proteger los océanos y la pesca? Pues aquí vamos con la barrita y la zanahoria, en principio. La zanahoria es incentivar a aquellos que están haciendo un buen trabajo, que yo creo que los organismos regionales están tardando un poco en hacerlo, y luego darles con la varita a aquellos que llevan muchos años y no están cooperando suficientemente para que haya una mejor ciencia y una mejor gestión. Y ahí entramos en todos los componentes: contribución de información, participación en la gestión, que se acepten recomendaciones científicas que llevan muchos años sobre la mesa. Ese yo creo que es el papel de los organismos regionales de pesca. Dentro de los organismos regionales de pesca tiene que mejorar. Ya hemos visto que la gestión de las especies objetivo es buena, es muy buena, si la comparamos con otros organismos. La gestión de las especies capturas accesorias parece ser un poquito más deficiente, hay que mejorar bastante en ese sentido. Y luego yo creo que la comunidad internacional está tomando decisiones, no voy a decir que son equivocadas, pero que quizás no van a arreglar la situación. A veces dices, cuando no me funciona esto, voy a poner otra cosa igual que esto, pero un poco más grande para ver si funciona eso. Y por ejemplo, se están discutiendo tratados muy grandes a nivel mundial que pueden llegar a solapar o incluso perjudicar en parte la gestión de los organismos regionales, que no consideramos que sea la forma
de solucionar el problema. La forma de solucionar el problema es, dentro de ese organismo que ya lleva muchos años funcionando, incentivar más las cosas para que funcione todo, no funcione solo la parte de especie objetivo, que la otra parte que está un poquito más detrás, pues que vaya al nivel que está la otra. Pensamos que es más fácil de ese modo que del otro modo, y así por lo menos me gustaría ver el futuro a mí de la gestión. Entonces, ¿a quién le damos el palo y a quién la zanahoria? El palo es, como he dicho antes, aquellos que no cooperan demasiado, aquellos países que son miembros de estos organismos, que no proveen información, que no participan en las decisiones o no quieren que se gestionen más sus pesquerías, y esa gestión puede significar sencillamente: dame más información que no me estás dando suficiente, y a veces se niegan a ese tipo de cosas. Ese es el palo, y son los propios países de los organismos regionales, incluido la Unión Europea, los que tienen que poner un poco más de presión para que esas cosas se hagan. Ahora mismo es un poco un clima blando, en el sentido de te voy a empujar para que hagas las cosas, y pensamos que un empujoncito de vez en cuando viene muy bien. Bueno, pues dame un nombre por lo menos para la zanahoria. Iba a decir nosotros, pero va a parecer demasiado pretencioso, ¿no? Hay una serie de países en estos organismos que están contribuyendo mucho a la ciencia. Evidentemente, la Unión Europea tiene una contribución importante, otros países también están contribuyendo mucho a la ciencia. Digamos que la zanahoria tiene que ser para aquellos que están cumpliendo bien con las cosas, están participando, están entregando toda la información, y si no estableces, digamos, una especie de incentivos para aquellos que hacen bien las cosas, pues al final se sienten en agravio comparativo, con lo cual yo diría que es a esos a los que hay que darle una palmadita en la espalda y decirle: sigue así, lo estás haciendo muy bien, y además te voy a dar 2 toneladas más de atún. Pues nos acercamos al final con esa reflexión tan interesante. Desde luego que es un tema para profundizar, un mundo emocionante, como decís, y una vez más nos quedamos con ganas de conocer más cosas sobre el mundo del atún. Voy a decir algunas conclusiones de lo que hemos estado hablando. Las pesquerías de atún están altamente reguladas por las organizaciones regionales de pesca. La flota española, que faena en 3 principales océanos, el Atlántico, el Pacífico y el Índico, es un actor importante. Un 85% de las reservas de atún están en buen estado. La pesca de atún evoluciona, inteligencia artificial, inteligencia de datos y una pesca más sostenible e inteligente, aunque sea reiterativo, es la que tiene futuro. Boyas inteligentes, rutas selectivas son ejemplos. Y el papel de los científicos, un papel creciente, alianzas y la necesidad de palos y zanahorias para incentivar a quienes hacen bien las cosas, entre ellos Unión Europea y la flota atunera y su esfuerzo por la investigación pesquera. Muchas gracias de nuevo, Miguel, Isadora y Catherine, por vuestra participación, por esta conversación tan interesante. Ha sido un gusto, la verdad. Gracias a ti. Muchas gracias por invitarnos. Y a vosotros que nos estáis oyendo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Seguid atentos a nuevos episodios sobre la flota atunera y no dejéis de visitarnos en nuestra web fagro.com. Nos podéis encontrar en redes sociales, en plataformas como iVoox o Spotify. Y por supuesto, venir a nuestros puntos de encuentro de Fagro. Es el lugar de todos.